París, 1942. En una oficina apartada dentro de la prisión Fort de Romainville, el jefe de inteligencia militar alemana, el capitán Stefan von Gröning, escucha un golpe en la puerta. Entra un hombre con aire atrevido, sonrisa encantadora y un Guten Tag, pronunciado con un acento extraño. Viste uniforme de prisionero y viene a entrevistarse para un trabajo como ningún otro. Aún no lo sabe, pero von Gröning busca un saboteador que pueda lanzarse en paracaídas sobre Inglaterra y destruir la fábrica de De Havilland, donde se construye el temido bombardero Mosquito de madera. Von Gröning lo mira de arriba abajo, escéptico. No se parece en nada a un soldado, pero al oír sus antecedentes, su interés crece. Ladrón de clubes nocturnos, especialista en cajas fuertes, estafador, adicto a los explosivos, fugitivo y británico. 2 años antes, mientras la batalla de Inglaterra rugía en los cielos, un pequeño equipo en la fábrica de aviones de Havilland, en Hatfield, desarrollaba un avión revolucionario que se convertiría en una pesadilla para la Luftwaffe, el DH-98 Mosquito. Diseñado principalmente en madera, una apuesta arriesgada en plena era del metal, y sin armamento defensivo, apostaba todo a su velocidad y maniobrabilidad. Al principio el Ministerio del Aire lo rechazó, prefiriendo bombarderos pesadamente armados, pero pronto se tragarían sus palabras. El Mosquito, apodado la Maravilla de Madera, se volvió uno de los aviones más queridos y versátiles de la guerra, cumpliendo funciones de bombardeo, caza y reconocimiento con una eficacia extraordinaria. Capaz de superar los 600 kilómetros por hora, era más rápido que muchos cazas enemigos. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, se desesperaba. «Me da rabia ver el Mosquito. Ellos con madera construyen algo que vuela mejor que lo nuestro». Hacia finales de 1942, su éxito era tal que la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, consideraba destruir la fábrica como una prioridad estratégica. Pero bombardear desde el aire ya no era viable. El dominio de la RAF y el camuflaje de la instalación hacían imposible localizarla desde el cielo. La única opción era infiltrar a alguien que pudiera destruirla desde dentro. Lo encontraron en un lugar inesperado, una celda en las islas del Canal. Eddie Chapman vivía del riesgo, el engaño y la adrenalina. Nació en 1914 en Burnopfield, creció sin mucha guía y desde joven mostró desprecio por la autoridad. A los 17 se unió a los Coldstream Guards, pero desertó al poco tiempo con una chica de Soho y terminó en prisión militar. Fue en el submundo de Londres donde encontró su vocación, el crimen. Se convirtió en un experto en abrir cajas fuertes con explosivos, liderando la famosa Jelly Gang. Astuto y carismático, era capaz de mirar a alguien a los ojos mientras le robaba la cartera. Se hizo un nombre en el circuito criminal, relacionándose con celebridades como Marlene Dietrich y Noel Coward. Pero su estilo de vida lo empujaba a delitos cada vez más osados. Tras un atraco en Edimburgo, fue arrestado, escapó a Jersey, pero allí también cayó. En 1939, al intentar otro robo, fue condenado a 3 años. En julio de 1940, Alemania invadió las islas del Canal. Chapman, aún preso, pasó a estar bajo control nazi. Para él, el desastre era oportunidad. Ofreció sus servicios como espía a sus captores y fue trasladado a París para ser evaluado por von Gröning. Aunque al principio dudaron, su historial criminal les resultaba prometedor. Sin lealtades evidentes, buscado por la policía británica y con habilidades perfectas para sabotaje. Su experiencia con explosivos y contactos delictivos lo convertían en el infiltrado ideal. Lo entrenaron durante 1 año en Francia ocupada. Comunicaciones, códigos, salto en paracaídas, técnicas avanzadas. Le dieron el nombre clave Fritz, o cariñosamente Fritzchen.
Al terminar su formación, la Abwehr elaboró un plan detallado. Chapman saltaría sobre Inglaterra armado con explosivos, una pistola, 1000 libras en efectivo y una cápsula de cianuro. Tras destruir la fábrica, debía fundar una red de espionaje usando sus contactos delictivos. A cambio, le ofrecieron 100.000 marcos del Reich. Al terminar 1942, todo estaba listo. En la noche del 16 de diciembre, un Focke-Wulf modificado lo llevó a Inglaterra. Pero al saltar se atascó en la compuerta y aterrizó en el lugar equivocado, cerca de Littleport, Cambridgeshire. Ocultó su equipo y en vez de seguir el plan alemán fue directamente a entregarse a la policía. Sabía que el MI5 ya estaba al tanto de su llegada gracias al Proyecto Ultra, que descifraba los códigos alemanes. En lugar de una persecución secreta, Chapman se presentó voluntariamente. Fue llevado al campamento 020 en Londres, donde lo interrogó el temido teniente coronel Stephens. Allí, Chapman lo confesó todo: su pasado criminal, el entrenamiento con la Abwehr, su misión, y ofreció colaborar con el MI5 como doble agente. Contra todo pronóstico, lo aceptaron. Su nombre en clave sería Zig Zag y estaría bajo supervisión del oficial Ronnie Reed. Pero el plan británico no era mantenerlo en el país. Querían enviarlo de vuelta a los alemanes fingiendo que había cumplido su misión para infiltrarse más profundamente. Para ello, necesitaban construir una mentira perfecta. Hacerles creer que la fábrica de Havilland había sido destruida. Reed llevó a Chapman a la fábrica para preparar una historia creíble. Tras inspeccionar el lugar, idearon un relato. Chapman colocaría una maleta con 30 libras de explosivos junto a 4 transformadores y otra en un supuesto edificio energético que en realidad era una piscina vacía. Para reforzar la historia, sugirió mencionar a un cómplice, su antiguo socio Jimmy Hunt, sabiendo que estaba preso y no podía ser interrogado. Ahora, había que preparar el escenario para que los alemanes, al tomar fotografías, vieran un daño que no existía. Para esta ilusión, los británicos recurrieron a un mago, Jasper Maskelyne. Descendiente de ilusionistas, Maskelyne era famoso por sus trucos en teatros. En la guerra, convenció al ejército de su utilidad camuflando posiciones y creando falsas siluetas. Aunque algunos dudaban de su eficacia, MI5 lo reclutó para una operación especial: simular que la planta eléctrica de Havilland había sido volada en 1000 pedazos. Con un equipo de artesanos, ingenieros, escenógrafos y pintores, diseñaron una maqueta convincente. Transformadores falsos volcados, estructuras quemadas, restos esparcidos. Todo tenía que parecer real desde el aire. El toque final lo darían las puertas verdes del edificio de transformadores, reemplazadas por versiones dañadas. Otro edificio más pequeño sería cubierto por lonas pintadas para simular una pared de ladrillo semidestruida. Las fachadas se ennegrecerían con hollín para imitar los efectos de una explosión y se dispersarían escombros alrededor del área en un radio de más de 30 metros para reforzar la ilusión del impacto. Todo debía ser tan preciso y teatral que incluso un reconocimiento aéreo alemán no pudiera distinguir entre destrucción real y escenografía. El objetivo no era engañar a soldados, sino confundir al propio aparato de inteligencia nazi. Lo que se preparaba era, en esencia, una obra de teatro sobre un campo de batalla invisible. Para elegir el momento exacto de ejecutar la farsa, los meteorólogos militares seleccionaron la noche del 29 de enero de 1943. Las condiciones eran ideales: horas prolongadas de oscuridad, cielos despejados y sin luna hasta bien entrada la madrugada. Esto permitiría trabajar con tranquilidad durante la noche y garantizaría que al amanecer, los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe pudieran obtener imágenes nítidas del supuesto sabotaje.
Pero crear una imagen convincente no bastaba. Mi-5 sabía que la inteligencia alemana también vigilaba la prensa británica, por lo que necesitaban plantar una noticia falsa que confirmara el ataque sin levantar sospechas entre los censores británicos. El primer intento de infiltrarse en la prensa fue a través de Robert Barrington Ward, editor de The Times, quien se negó rotundamente a publicar información falsa. Afirmó que tal maniobra iba contra todos sus principios periodísticos, incluso en tiempos de guerra. Entonces, Mi-5 se dirigió al editor del Daily Express, Arthur Christiansen, quien, aunque también tenía reservas, accedió a colaborar bajo una condición: incluir la noticia únicamente en la primera edición del periódico enviada a Lisboa. Desde allí, los ejemplares eran leídos por funcionarios alemanes en Europa ocupada. Así, se aseguraban de que la información llegara a sus objetivos sin necesidad de difundirla dentro del Reino Unido. Con el escenario montado y el guión en marcha, Chapman usó su transmisor para notificar a sus contactos alemanes que el sabotaje estaba a punto de realizarse. La RAF fue instruida para permitir vuelos de reconocimiento alemanes sobre Hatfield sin intervenir. Jeffrey de Havilland, dueño de la fábrica, se comprometió a explicar a sus empleados que todo era parte de una prueba fotográfica experimental. Al mismo tiempo, la prensa recibiría un comunicado ambiguo sobre un incidente menor sin importancia informativa. Todos los elementos estaban sincronizados para que la mentira se materializara sin fisuras visibles. Finalmente, llegó la noche señalada. Mientras la oscuridad cubría el campo inglés, el equipo de Maskelyne se desplegó por la fábrica de Havilland, ejecutando cada detalle con precisión quirúrgica. Desde el aire, el conjunto debía parecer devastador. Más tarde, Ronnie Reed, el enlace de Chapman en MI5, recordaría con orgullo: todo se veía increíblemente real. Las fotografías aéreas tomadas desde más de 600 metros mostraban una destrucción considerable, sin generar ninguna sospecha. Incluso desde tierra, el engaño era tan convincente que algunos trabajadores al llegar pensaron que su lugar de trabajo había sido bombardeado de verdad. Mientras los técnicos de Maskelyne hacían su magia, Chapman se preparaba para su actuación principal. El éxito de toda la operación dependía no solo del montaje visual, sino de su capacidad para convencer a los alemanes de que él, personalmente, había ejecutado el ataque. Utilizando su radio, envió un mensaje cifrado a su controlador en Francia, el capitán von Groening, reclamando el mérito de la operación. Al día siguiente, el Daily Express publicó la historia en su edición temprana, mencionando una explosión en una fábrica a las afueras de Londres. Era todo lo que necesitaban para completar el cuadro perfecto. Poco después, como estaba previsto, un avión de reconocimiento alemán sobrevoló la zona. A gran altura, sus cámaras captaron las imágenes que confirmaban lo que sus mandos esperaban: un centro de producción clave aparentemente destruido. La respuesta de von Groening no se hizo esperar. A través del canal de radio, envió un mensaje de felicitación, lleno de entusiasmo por el éxito aparente. Chapman había logrado lo impensable: engañar al corazón de la inteligencia militar nazi con una mezcla de teatro, pólvora y pura audacia británica. La farsa había funcionado a la perfección, pero la operación aún no había terminado. Para que el engaño tuviera un valor duradero, Chapman debía regresar a territorio controlado por los alemanes con una historia convincente sobre cómo había ejecutado el sabotaje. Esta era la fase más arriesgada: volver al corazón del enemigo, enfrentarse a interrogatorios implacables y exponerse al riesgo de ser descubierto y ejecutado como traidor. Era una jugada maestra que solo podía mantener un hombre con nervios de acero y una memoria impenetrable. Mi-5 empezó a preparar cuidadosamente su regreso.
Se enviaron mensajes a la Abwehr solicitando su extracción por barco o submarino. Los alemanes se negaron a enviar un U-Boot y ordenaron que regresara a través de Lisboa, lo cual el MI5 interpretó como una señal de que querían evitar pagarle la recompensa prometida. A pesar de eso, los británicos siguieron adelante, elaborando una narrativa detallada para sostener la mentira. Todo debía parecer creíble hasta el más mínimo detalle, incluyendo su supuesto escape de Inglaterra. Para probar su historia bajo presión, Chapman fue sometido a interrogatorios simulados en el campamento 020. Reed le aconsejó mantenerse lo más cerca posible de la verdad, insertando mentiras solo cuando fuera indispensable. También le enseñó a hablar con lentitud, evitando titubeos al inventar detalles. El teniente coronel Stephens, encargado de los ensayos, quedó impresionado con la solidez y coherencia de sus respuestas. Chapman, una vez más, demostraba que no solo era un criminal, sino un actor nato bajo presión mortal. En marzo de 1943, tras memorizar cada aspecto de su relato, Chapman estaba listo para volver a territorio enemigo. Para transportarlo, el MI5 le creó una identidad falsa. Hugh Anson, miembro de la tripulación del barco mercante City of Lancaster. Antes de zarpar, propuso añadir un nuevo giro: ofrecer a los alemanes una bomba camuflada como un trozo de carbón, supuestamente destinada a hundir el barco en su viaje de regreso. Esto aumentaría su credibilidad ante la Abwehr y permitiría a los británicos estudiar tecnología explosiva nazi. El plan fue aprobado sin dudarlo. Chapman embarcó en el City of Lancaster, rumbo a Lisboa, y desde allí, de regreso a Europa ocupada. Al llegar se presentó ante los agentes alemanes en la embajada, entregando el artefacto explosivo como muestra de su compromiso. Los alemanes estaban encantados con este inesperado gesto, que reforzaba su imagen de agente fiel y eficaz. Desde Lisboa fue trasladado a Francia ocupada y luego a una casa segura en Noruega, donde lo esperaba su antiguo controlador, el capitán von Groening. Allí comenzó el interrogatorio más delicado. Cada paso de su supuesta misión fue analizado: su aterrizaje, el transporte del material, la colocación de los explosivos. Chapman repitió exactamente el relato ensayado con MI5, sin vacilar. Para afianzar aún más el engaño, los británicos escenificaron una inspección muy visible del City of Lancaster al regresar, con el objetivo de que los rumores llegaran a los oídos del enemigo. Era una capa adicional de realismo, diseñada para blindar la credibilidad de toda la historia. Von Groening y sus colegas quedaron completamente convencidos. Como recompensa por lo que creían un acto heroico en el corazón del enemigo, Chapman recibió 110.000 marcos del Reich, y como símbolo de su estatus, incluso le fue entregado un yate personal. Pero lo más asombroso aún estaba por venir. En una ceremonia secreta celebrada en Oslo, von Groening le otorgó la Cruz de Hierro, uno de los más altos honores militares del Tercer Reich. Chapman se convirtió así en el único ciudadano británico confirmado en recibir esa condecoración durante la Segunda Guerra Mundial. Un oficial del MI5 escribiría más tarde: los alemanes llegaron a amar a Chapman, pero aunque él participó cínicamente en todos los rituales, nunca les devolvió el afecto. Chapman se amaba a sí mismo, amaba la aventura y amaba a su país, probablemente en ese orden. La operación de doble agente había sido un éxito rotundo. Los alemanes creían tener a su mejor espía. Mientras tanto, Chapman, desde su casa segura en Noruega, tomaba fotografías secretas de los agentes alemanes que lo visitaban, creando así un catálogo completo de espías enemigos para los archivos del MI5. La historia de Eddie Chapman no es solo la de un criminal convertido en espía, sino la de una de las operaciones de engaño más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Engañó a la temida inteligencia nazi,
saboteó sin destruir y logró recibir una medalla del enemigo mientras trabajaba para su país. Gracias a su actuación, la producción del Mosquito continuó imparable, y miles de vidas fueron salvadas por su desinformación sobre los V1. Su vida, marcada por el caos y el riesgo, terminó dejando una huella indeleble en la historia del espionaje moderno. Chapman fue un maestro de la ilusión al servicio de la verdad.